Buenas noches, ¿se me escuchan? Sí, profe. Bueno, buenísimo, un problema menos entonces. Quisiera tener un poquito más de luz. Bueno, lo que se puede, ¿no? Lo que se puede. Bueno, no sé si estamos todos para comenzar. ¿Faltará alguno? Andamos en 8, 9. Pero esperaremos un poquito que entre alguno más. Bueno, ¿arrancamos con los que estamos o esperamos un minutito más? A ver, 21, 4, 26. ¿Me están escuchando cuando hablo? Sí, profe. Se escucha. Buenísimo, vamos bien entonces. Bueno, nos vamos a ir sumando, a medida que vayan sumando, nos vamos a incorporar. Voy a abrir la pantalla. Y- Bueno, buenas noches, chicos. Como habrán visto, ya prácticamente yo tengo todos los prácticos corregidos. Me quedan unos pocos, que serán 2 o 3, que me los han mandado sin el nombre, entonces no sé quiénes son. Ustedes lo que les pido es que vayan al aula virtual y si ustedes mandaron su trabajo y no está corregido, mándenmelo de nuevo con su nombre. Así yo sé quiénes son, lo cotejo con el que tengo sin nombre y ya subo las 2 o 3 notas que faltarán. ¿Ustedes pueden acceder todos al aula virtual? Profe, buenas noches, disculpe. Sí. Yo le mandé el trabajo por mail y no tuve la corrección. No sé si me la mandó a algún lado y no la vi. Por ahí el tuyo es uno de los 2 o 3 que están el trabajo, pero no tiene el nombre arriba. Entonces, Creo que sí le puse nombre. Es el de. Yo le escribí el fin de semana, se acuerda que entré tarde a la comisión y me dijo que se lo mande igual el trabajo después. bueno, por las dudas te pido, por favor, mandámelo otra vez. Se lo mando al mail de vuelta. Yo me lo mandás. Yo total, si chequeo, después pongo entregado en término al mail del profesor. Bueno, ahora cuando termine la clase se lo mando al mail de nuevo entonces. Bueno, después, ¿han podido bajar el material que les he mandado? Que está en el aula virtual. Después pueden ir a la página a buscar más. ¿Han tenido suerte con eso? ¿Han podido hacerse el material? Silencio, que va a decir que sí, no Sí, sé. profesor. Ahí está. Bueno, así vamos discutiendo y conversando. Bueno, yo les decía que en las primeras clases, en la primera clase hemos visto algunos conceptos, algunas ideas sobre derechos humanos. Yo les dejé un trabajito sobre a qué cosa debemos llamar derechos humanos, fundándolos desde una concepción kantiana que después finalmente dibuja la idea con lo que es el naturalismo y un poquito de positivismo y termino hablándoles de Alexis. Yo con eso quiero, ahora vamos a ver algunas definiciones, pero yo quiero que entiendan que mi concepción desde el aspecto de
fundamento de los derechos humanos es ius positiva. O sea, yo no creo que los derechos humanos sean dados anteriormente a cualquier ley, por alguien o algo supranatural. No, yo creo que el derecho nace con la consagración, con un agregado. Como yo sigo a Alexis, yo digo que los derechos humanos están consagrados no en normas, sino en principios. Que los principios tienen una elasticidad distinta a la de las normas. La norma es lo normado y si no la pequeña interpretación que puede hacer el juez. El principio siempre se tiene que ponderar. Yo les contaba con el artículo 19, otros artículos de la Constitución, sobre los cuales uno siempre tiene que sacar conclusiones a ver cómo se lo aplica en relación a otros. Por eso también, yo respeto para que fue uno de mis... creía que había en la casa, está edificando, poniendo porno, pues se escuchan unos ruidos bárbaros. Ese que está trabajando se tendría que mutear. El resto no hay problema. Lo que les decía entonces es que en esta versión de derechos fundamentales, que de alguna manera se acerca a la idea de Nino cuando habla de derechos morales, lo que pasa es que Nino finalmente por esa razón fue tildado también de un justnaturalismo, que era justnaturalista. En el caso de Alexis, él dice, en la Constitución hay principios. Los principios, como todo sistema, pueden ser ponderados, o sea, vinculados unos por otros, pero jamás el intérprete debe usar como modo de ponderación sus pensamientos particulares. De allí que me alejo del justnaturalismo, porque yo digo, la ponderación que se hace en el sistema de derechos humanos siempre debe hacerse con los elementos que nos ofrece el sistema. Por eso digo que es tan importante destacar la trascendencia de haberle dado jerarquía constitucional a ciertos instrumentos de derechos fundamentales en el 75, inciso 22, porque tenemos más pautas normativas para la ponderación. Entonces ya esos principios que solamente estaban en el texto constitucional, hoy están también en estos instrumentos de derechos humanos. O sea que esto es solamente para la aclaración, para que ustedes puedan leer con mayor éxito el trabajito Sistema Jurídico y Derechos Humanos, que se los recomiendo, para terminar de decir cuál es el aporte que el derecho internacional de los derechos humanos ofrece al sistema jurídico, para que la Constitución tenga tanto poder, como dice ahora Vidal Campos, que la Constitución con la reforma consagra a la persona que vive en la Argentina como un sujeto de derecho, del derecho internacional también, protegido no solo por la norma interna, sino por las normas internacionales a las que hemos dado jerarquía. Por eso, esa es una primera idea que les doy, sobre todo a algunos de ustedes que me han dado alguna definición, han usado la de Juan Carlos, o han usado la mía. Yo ahora voy a trabajar un poquitito el tema de las definiciones, ya desde un lugar más interesante, situándolas desde las dos posiciones más claras que definen la existencia de los derechos humanos y su naturaleza jurídica. Porque nosotros podemos decir que es importante que cuando hablemos de derechos humanos, hablemos de los derechos humanos consagrados en normas. Yo por eso siempre que hablo de derechos humanos o de derechos en general, digo, los derechos están consagrados por normas, no reconocidos. Porque cada vez que yo digo que un derecho es reconocido, estoy diciendo que es un derecho que estaba antes de la norma y la norma solo lo reconoce. Entonces, como no soy un naturalista, digo, los derechos son siempre instituidos. Y si no está el derecho, y si nosotros queremos fervientemente ese derecho, pero no está, bueno, lo que está es la lucha por el derecho. Entonces tenemos que luchar para que los congresos, las constituyentes, consagren esa norma. Uno dice, como Vidal decía, pero ¿ustedes piensan que la norma constitucional o los derechos son la fría norma? Es nada más que el texto. Entonces él dice,
Además hay hechos, hay valores, y es su realismo y es su naturalismo. Pero yo les digo que la norma nunca es la fría norma, porque la norma es el resultante del debate de personas que están representando la voluntad de un pueblo. Entonces nunca una norma es una fría norma. Sí puede ser una norma mejor o peor, una norma bien hecha o mal hecha, pero siempre va a tener un fundamento por detrás. ¿Ustedes creen que toda esta discusión que hubo sobre la ley del aborto que hoy tenemos sancionada es una fría ley? Cuando no se sancionó hace unos años y ahora que se sancionó, detrás había un pensamiento, una ideología que los legisladores en este caso han tomado de lo que le han dicho sus instituyentes, que son el pueblo de la nación. Entonces, esa norma que está regulada no es una fría norma, es una norma que tiene corazón, que es el pensamiento del pueblo, pero rescatado normativamente. Claro, cuando hablamos de derecho infraconstitucional, estamos hablando de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones. Cuando hablamos de la Constitución, el constituyente legisla principios, lo que es más fuerte que una norma. ¿Bien? Y es lo que permite la ponderación. Y cuando terminemos las definiciones y veamos otro matiz de lo que son los fundamentos de los derechos humanos, nos vamos a poner sobre las dos pautas que hoy se usan para ponderar los derechos humanos, que son la pauta pro homine, siempre a favor del ser humano, y la pauta de la mujer. O sea, el sentido feminista de la interpretación de los derechos humanos. Es una cuestión muy importante que hace que siempre el texto fundamental esté adecuado a los tiempos gracias al intérprete y gracias a los nuevos instrumentos internacionales. Por eso Vidal decía, no hay que preocuparse de que uno sea naturalista o positivista. Lo primero que uno pretende cuando le va a preguntar a una persona si es naturalista o positivista, nos diga por qué. Porque yo soy un naturalista porque creo que aunque haya normas, el derecho estaba siempre desde antes. Perfecto. Yo soy positivista porque creo que no hay derecho sin norma que lo consagre. Perfecto. Dice, ¿cuál es el enemigo? Decía Vidal. El que cree que no es posible fundar los derechos humanos. Porque ese sí está en contra. Dice, los derechos humanos no pueden ser fundados porque no permiten decir qué es de qué a quién. Ese es el enemigo. Entonces, si nos pusimos de acuerdo en que hay derechos humanos, bueno, buscaremos el fundamento, o como decía Bobbio, no fundemos más, porque desde que hay una declaración universal de los derechos humanos, ahí están los fundamentos, hay que cumplirlos nada más. Bien, entonces ahí tenemos el género de las fundamentaciones. Por supuesto que también tenemos las posiciones marxistas que hablan del derecho como lucha de clases, ahí tenemos que ir un poco más a las ideas de Hegel, de posición fundante, de la supra e infraestructura, pero en definitiva a mí me interesa siempre jugar y trabajar sobre las dos posiciones universalmente hoy más rescatadas, que es el naturalismo y el positivismo. Entonces, les voy a contar algunas definiciones, porque para eso ustedes después van a poder pensar cuál es la que les gusta más, ni la que habla así, ni la que doy yo, o alguna de esas dos, pero hay muchas otras. Entonces yo se las voy a explicar en función del pensamiento que detentan esas definiciones, o ese tipo de definiciones. Digamos, es cierto que esperen un segundito, ¿eh? Hola. Mamá, estoy en clase, por favor, te llamo usted. Listo, ya está, terminamos la llamada. Les decía entonces que la generalidad de nuestra doctrina y jurisprudencia ha seguido históricamente la línea naturalista. Recién los positivistas están promediando la mitad del siglo XX y el siglo XXI. O sea que si nosotros quisiéramos tomar una primera definición, yo le daría una definición que dio la Corte en el año 1954, cuando prácticamente nadie hablaba de derechos humanos, ya de esos llamados derechos humanos, bien, y le tocó resolver un caso que se llamó el caso Scott, donde la Corte admitió que podía hacerse amparo
contra agresiones que provengan del propio Estado. Bien, el amparo no era una figura que estaba normatizada. Entonces, lo que dijo la Corte es que si queremos tener derechos, los jueces tienen que dar las garantías suficientes. Entonces, ante una agresión inmediata a los derechos humanos, siempre estará el amparo. Pero la Corte dice a esos llamados derechos humanos y los define y dice, los derechos humanos son aquellos, a ver, quiero decirles la definición específica, los derechos esenciales del hombre. La Corte dice, aquellos derechos humanos que son los derechos esenciales del hombre. Entonces, es claro que esta definición es de un naturalista, porque no dice los derechos que están en la norma, dice, son aquellos que son esenciales a la persona. Son aquellos derechos que, si la persona no los tiene, no es persona. Entonces, hacen a la esencia de una persona. Como verán, ese tipo de definición no requiere de una norma. Ya la Corte no requería de una norma para hacer jugar la acción de amparo. Imagínense que no va a requerir tampoco de una norma para decir hay derechos humanos, ¿bien? Que serían, en este caso, los derechos esenciales del hombre. Bien, claro, en esta línea de pensamiento, que es del naturalismo, tenemos definiciones un poco más desarrolladas. Hay un profesor chileno que se llama Evans de la Cuadra, que dice que los derechos humanos son aquellos que representan la consecuencia de un valor jurídico, como es la dignidad fundamental del hombre. Vean ustedes dos cosas. Siempre los derechos humanos representan un valor, o sea, nunca una norma. Y ese valor redondea en la dignidad fundamental. Y siempre decían del hombre, porque no se hablaba de la mujer. Se tenía que inferir que cuando uno decía derechos son los derechos del hombre, significaba que son también los derechos de la mujer. Hoy diríamos los derechos de las personas, que son hombres y mujeres, y las series de identidades que pueden asumir como propias las personas humanas. Bien, también una argentina, Gutiérrez Pose, dice, los derechos humanos son facultades o prerrogativas que corresponden al individuo, pero por su condición de ser humano. ¿Ven? Claramente definiciones de un naturalista. Los derechos fundamentales corresponden al hombre por su condición de ser humano. Acá Gutiérrez Pose habla individuo, pero tendría que ser individuo e individua. Por eso siempre persona es una definición más apropiada que hombre o mujer para hablar de derechos humanos. Perdón, ¿me están escuchando bien? Porque por ahí a veces me dicen que se escucha tenue o... ¿Sí se escucha Se bien? escucha bien, profe. Buenísimo, seguimos adelante entonces. Otro chileno más que se llama Iván Ubner Gallo dice, los derechos humanos son el conjunto de atributos inherentes a quién? Al hombre. Y por su condición de tal. ¿Y a qué conciernen? Dice, concernientes al resguardo y perfeccionamiento de su vida y al ejercicio de ciertas prerrogativas y libertades básicas que la autoridad pública debe respetar y amparar. Un Gallo dice, bueno, los derechos humanos giran alrededor de la vida de la persona, también puede haber dicho de la dignidad, pero le agrega, son derechos que siempre la autoridad tiene que respetar y hacer respetar. Estos derechos no pueden concebirse si al mismo tiempo no conocemos, no concebimos la garantía. Por eso Vidal Campos decía, poco antes de morir, en el 2004, que el verdadero nombre del derecho se llama garantía. Porque solamente nominar un derecho sin garantizarlo es escribir en el agua. Y ustedes como abogados, cuando tengan un cliente que les plantee un problema, tienen que buscar la garantía, tienen que buscar el acceso a la justicia, tienen que buscar la herramienta que permita hacer fértil ese derecho, hacerlo efectivo. Por eso estas materias, derecho constitucional, derechos humanos, son las que tienen que formarlos a ustedes como abogados en la búsqueda de soluciones institucionales. Abogados que en este caso, después van a ver en las materias en particular,
Pero en el caso de los derechos fundamentales, no tiene que quedar resquicio para que un derecho fundamental no sea protegido. Usted tiene un cliente que le dice, estoy desesperado porque ya llevo 3 años pagando el pediátrico a mi papá, se me puso tan caro que no puedo más. Y pues esa persona no sabe que el PAMI le puede cubrir ese pediátrico. Pero dice, pero si me lo cubre el PAMI me va a mandar un sucucho lleno de ratas que no me sirve. Y ya el médico dijo que mi mamá está adecuada a ese pediátrico por su tratamiento, etc. Entonces ustedes como abogados tienen que juntar el material, decir que hay un derecho a la salud, que hay un derecho al cuidado, y si esa persona está estabilizada en un determinado pediátrico, no se la puede cambiar. Eso es un derecho fundamental. Usted tiene que buscar la herramienta, ¿bien? Que son ahí los tratados de derechos humanos, los instrumentos, que inclusive hay uno especial que es de las personas ancianas, o lo que dice la Constitución en el 75-23, que el Congreso tiene que asegurar medidas positivas para proteger a los grupos de personas más vulnerables, entre los que están las mujeres en situación de embarazo, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. Entonces ustedes tienen que juntar el mosaico para dar la mejor solución a su cliente con un criterio pro hombre, siempre a favor de resguardar los derechos humanos. Entonces, ¿qué nos aporta Hübner Gallo? Que a los derechos humanos se les debe garantizar con acciones estatales. También tenemos una argentina, Cecilia Medina, la más avanzada en la idea, dice, la noción de derechos humanos pretende proteger la dignidad humana. Perfecto. Desde el lugar y el naturalista. Y además dice, la noción de derechos humanos se ve amenazada constantemente y a menudo de maneras nuevas. Y agrega, esta se ve amenazada constantemente y a menudo de maneras nuevas, por lo que los catálogos de derechos no se agotan ni pueden agotar las infinitas formas que a lo largo del tiempo puede tomar la protección de la dignidad humana. Claro, Cecilia Medina ya está pensando en las graves violaciones a los derechos humanos que generaron las dictaduras del siglo XX. Entonces dice, bueno, bárbaro, los derechos humanos rodean a la dignidad humana, pero no se van a creer que con un listado ya los garantizamos todos, porque la decisión de violar los derechos humanos a veces adquiere formas infinitas. Entonces hay que estar atento porque siempre puede aparecer una nueva forma de tortura, una nueva forma de violación a los derechos humanos, y allí hay que buscar la garantía nueva. Por eso es tan importante que la norma deje abierto un espacio para los derechos implícitos, que son aquellos que surgen de la soberanía popular, pero por ahí no están escritos en ese momento. Y esa no es una opción naturalista, porque es la misma norma que dice, además de los derechos que escribimos acá, entendemos que debe haber otros, que no los vamos a poder negar si aparecen. Les digo, como caso, en el sur del África había sanciones para las mujeres que cometían adulterio, que era insertarle anguilas por la vagina y después coserlas para que esas anguilas le devoren las vísceras por dentro. Pero uno puede imaginar eso, o el mismo Videla cuando estaba sometido a juicio por la Junta por la desaparición de personas, que dice, señores, el Código Penal no tiene regulada la desaparición de personas, entonces a mí no me pueden juzgar por un delito que no está escrito. Bastó que la Corte le diga, pero usted violó un delito del derecho internacional de los derechos humanos y desde los genocidios nazis o los genocidios del principio de siglo, ya la comunidad internacional prohíbe ese tipo de violaciones a los derechos humanos. No se puede hacer ni el ciego, ni el sordo, ni el mudo. ¿Bien? ¿Me van entendiendo lo que quiere decir Cecilia Medina? Dice, las violaciones a los derechos humanos pueden adquirir infinitas formas. Entonces, ojo, no pensemos que puede haber un catálogo que agotan los derechos. Acá hay un autor mexicano que murió el año pasado, un capo total, Félix Fix Zamudio, que creó el Instituto de Investigaciones de la UNAM, donde muchos profesores argentinos hicieron
sus especializaciones. Y él dijo, los derechos, acá se tiene otra visión el maestro mexicano. Los derechos de la persona humana, acá incluye a los hombres y a las mujeres, o derechos fundamentales. Yo les conté por qué en España se los llama derechos fundamentales en la clase anterior. ¿Alguno que me diga sí o no? No. Bueno, lo que pasa es que los españoles dicen, son derechos humanos los que están en la definición, que protegen la dignidad, pero son derechos fundamentales los derechos humanos que nosotros describimos en la Constitución. Entonces, para los españoles hay derechos humanos conforme a las definiciones, pero derechos fundamentales que puede exigir cada español son los que están en la Constitución española. Bien, pero acá Fixamudio hace una definición que los engloba a los dos, a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Bueno, que los engloba a los dos, a los derechos humanos y a los derechos fundamentales, como derechos de la persona humana, que dice, tienen una naturaleza diversa los derechos subjetivos. Acá, Fixamudio con mucha claridad dice, no es lo mismo que te quiten la vida que te roben el cuaderno. ¿Bien? No es lo mismo que te violenten tu libertad, que no te cumplan el contrato. Ni es lo mismo que te quiten la dignidad o que, no sé, te choquen el auto. Entonces, Fixamudio da una idea, dice, los derechos humanos tienen naturaleza diversa que los derechos subjetivos, que son los que ustedes van a proteger todos los días, bien por inferencia. Puesto que estos últimos, los derechos humanos, protegen la dignidad e inclusive la existencia misma de la persona humana. Por lo que su violación, dice Fixamudio, aún tratándose de derechos individuales o sociales, siempre van a trascender a la esfera del sujeto y van a tener una repercusión social. O sea, fíjense con todo lo controvertido que era Borges, él dijo en su momento, la muerte de una sola persona es un desastre. Cuando le hablaban de los desaparecidos. Que desaparezcan muchos es inconmensurable, pero ya la muerte de uno tiene una repercusión social. Y muchas veces nosotros cuando trabajamos como jueces, lo que estamos diciendo es, tengamos presente la repercusión de los procesos, lo que puede significar un acto que un juez determina. La libertad de una persona, la condena de una persona, decir que una persona ganó el juicio o que lo perdió. Todo tiene una repercusión. Cuidado, que eso no nos lleve a pensar que nosotros tenemos que ser jueces conforme lo que nos pide la gente o lo que nos piden los diarios. Cuando ustedes son abogados, defienden un cliente. Cuando ustedes trabajan como jueces, cumplen la Constitución y las leyes. Aunque a veces la sociedad se enoje, con derecho o sin derecho. La sociedad está para expresarse, pero los jueces estamos para poner diques, para hacer cumplir los derechos. Por eso un juez gana bien, por eso un juez tiene inmunidad y garantía, porque tiene responsabilidades que son muy graves también. Bien, me van entendiendo lo que les voy diciendo. Algo más. Entonces, Fixamudio, ¿qué nos aporta? Sí, que la violación de los derechos humanos tiene una repercusión individual, pero también social. Hay otro que es Roberto Mayor Galorca, que es un constitucionalista también chileno, que ya se ocupa de la segunda generación de derechos. Ustedes saben que los derechos individuales podrían ser directamente respetados o acogidos. ¿Cómo le puedo decir? Para los derechos individuales nosotros seguimos la regla de Yale, la lucha por el derecho y el interés en la medida de la acción. Si yo voy por la calle, me chocan el auto y lo pruebo, me llevo la indemnización. Si yo firmo un contrato y no lo cumple el otro, me va a tener que pagar. Bien, está todo claro. Yo pruebo el daño, tengo mi indemnización o mi reparación, la que pueda. Con los derechos sociales es más difícil porque a veces cuando uno pretende la vivienda digna, ¿cómo la exige?
Y lo que sucede es que el Estado está obligado a hacer planes de vivienda. Yo no puedo como ciudadano obligar al Estado a que haga un plan de vivienda para pobres, para clase media o para ricos, pero sí me puedo enojar y hacer una acción cuando el Estado no hace ningún plan de vivienda. Porque los derechos sociales son derechos que denotan el fracaso del Estado cuando se fijó solo en los derechos individuales, y para que funcionen los derechos sociales, el Estado tiene que tener una mayor intervención. Acá es donde nos diferenciamos entre quienes son socialdemócratas o quienes son, por ejemplo, marxistas. Los marxistas quieren que el Estado dé a cada quien según lo necesite. Vos necesitas casa, tenés casa. No va a ser grande, pero tendrás una. Necesitas salud, vas a tener una cama en el mercado, en el nosocomio, no de alta complejidad, pero cama tendrás. En vez, el capitalismo dice a cada quien según sus merecimientos. Vos tenés con qué pagar, yo te doy la cama, yo te doy el mejor hospital o uno más o menos. La socialdemocracia dice que hay un piso que todos debemos tener. Todos tenemos que tener por lo menos educación, salud, escolaridad. A partir de allí, el que gane más tendrá más. Y a partir de allí, el que gane más pagará más impuestos también. Esto es la socialdemocracia. ¿A qué voy? Mayorga Lorca dice que los derechos humanos son aquellos que posibilitan a la persona exigir de la autoridad respectiva la satisfacción de sus necesidades básicas. Acá Mayorga Lorca entiende los derechos humanos desde el lugar de los derechos sociales. Habrá derechos humanos cuando el ciudadano pueda hacer una acción, una demanda, para que el Estado le cubra sus necesidades básicas. Una acción de amparo para salud, una acción de amparo cuando no haya escolaridad. Imaginen, no sé, ahora que se va a recrudescer posiblemente la pandemia, empiezan las restricciones. Entonces los jueces vamos a decir qué restricciones son razonables y qué restricciones no son razonables. Tienen restricción total a la educación y va a ser un problema. Por ahí restricción total a la circulación, puede haber una modalidad. Entonces, en cada caso, veremos cómo el poder de policía de emergencia resguarda derechos, los limita razonablemente o los excede. Bien. En otro lado del pensamiento filosófico están los positivistas. Claro. Estos entienden que solo es derecho el derecho positivo. Y en consecuencia los derechos humanos son ante todo disposiciones consensuadas en las sociedades, porque no son impuestas, que definen las prerrogativas en textos escritos. Por eso, el primero que yo cito es a quien sigo, que es Alexis. Él dice, normas de derecho fundamental, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución, el artículo 19, son aquellas que son expresadas a través de disposiciones fundamentales. Normas de derecho fundamental son aquellas que están expresadas a partir de disposiciones fundamentales. ¿Cuáles son las disposiciones fundamentales? Los principios. Entonces, normas de derecho fundamental son los principios que enuncian atribuciones de las personas. ¿Y qué son los principios? Y los que están escritos en la Constitución. Entonces, él da vuelta, pega una vuelta, es como si estuviera haciendo un panqueque, y dice, normas de derecho fundamental son aquellas que son expresadas a través de disposiciones fundamentales, entre paréntesis principios. ¿Y qué son disposiciones fundamentales? Exclusivamente los enunciados que están contenidos en la ley fundamental. ¿Entendieron? ¿No entendieron nada o entendieron un poquito? Nunca lo voy a saber. Bueno, después me dan alguna pregunta. Sonia Picado, que también es positivista y pues ya van a entender mejor, dice, derechos humanos son aquellas facultades que no reconocen un antecedente jurídico en ninguna relación previa. ¿Esto qué quiere decir? Derechos fundamentales son solo los que están expresados en la norma, no los que tienen un antecedente en Dios, en la razón, en la creencia de cada uno. No, normas fundamentales o derechos humanos son las facultades que solo reconocen antecedentes jurídicos en las relaciones legales, en la norma que los impone. Gonzalo Ibáñez es uno de los autores que critica mucho Vidal Campos, otro chileno. Él dice que en el mejor de los casos,
los derechos humanos indican la materia del derecho. O sea, derechos humanos son derechos fundamentales de la persona humana. Bien, bárbaro. Pero no dan criterios para establecer cuál es la forma, y aparte es imposible con ellos saber qué es de uno y qué es de otro, cómo podemos regular la vida, cuáles son las limitaciones. En fin, es un negador de los derechos humanos. Vidal Campos dice que los derechos humanos, en tanto están integrados al orden jurídico, nacen de principios de unidad y coherencia. Los derechos humanos serían como la plasticola que une a todo el orden jurídico, lo hace coherente, lo transforma en el jarrón pegado, no en el jarrón hecho añijo. En cuanto este engarza el sistema de valores que aquellos presuponen y se informa en sus pautas. ¿Esto qué quiere decir? Todo el sistema jurídico está coordinado por los derechos humanos. Por eso es tan importante. Por eso ustedes van a ver que cada materia que aborden a partir de ahora va a ser una especialidad. Ustedes van a estudiar derecho civil, derecho comercial, derecho civil, 5 civiles, derecho administrativo. Y cada vez que estudien una figura, se van a tener que representar cómo esa figura está conectada con la Constitución. Ustedes van a estudiar, no sé, derecho civil y van a estudiar capacidad, la aptitud de las personas de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y van a estudiar que la capacidad de las personas jurídicas es aquella establecida en sus estatutos. Y que la capacidad de las personas físicas son todas las opciones que tiene, salvo que la ley le diga que una opción no puede ejercerse. Eso no es más que un desarrollo del artículo 19 de la Constitución, que dice que nadie puede hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe. O sea, en el sistema constitucional, todos los ciudadanos hacemos cualquier cosa que se nos dé la gana, salvo que una ley nos diga esa cosa no se puede. Bien, bueno, entiendo cómo me van siguiendo, si no me van a pegar un grito, se ponen la voz y me dicen acá no entendí. Sí, Bueno, profesor, lo vamos siguiendo. bueno, me alegro. Ahora Bien. Pinilla, otra pauta que a mí me interesa mucho, que es que los derechos humanos no pueden ser concebidos sino en la democracia. Ustedes van a decir, pero yo ahí en el programa dice la historia de los derechos humanos en América Latina, en la Grecia, en Roma. Todos ellos son antecedentes para llegar a los derechos humanos. Pero recién hablamos de los derechos humanos en serio cuando tenemos la Revolución Francesa, que nos dice que toda nación que no tiene los derechos consagrados y los poderes divididos no tiene constitución, o la Revolución Norteamericana, que da la Constitución de 1787, con la división de poderes y los derechos, o más adelante los instrumentos internacionales. O sea, recién en ese contexto podemos decir, cuando tenemos una constitución, cuando tenemos un tratado, cuando tenemos una ley, estamos hablando de derechos humanos. Y sobre todo, sistema de derechos humanos, cuando todas esas normas se dan en democracia. Acá tenemos teníamos una discrepancia con el querido Germán, porque Germán decía que una dictadura puede hacer un camino hacia los derechos humanos. Como tenemos un dictador que dice, bueno, a partir de hoy vamos a dar el derecho a libre circulación, pero no el derecho al voto, y a poco va dando los derechos. Él dice, ahí los derechos humanos se están transformando a la dictadura en democracia. Yo digo, ahí hay una lucha por los derechos humanos. Ahí los sectores sociales, los sectores políticos están diciendo, queremos más. ¿Cómo puede ser que Galtieri diga las urnas están muy bien guardadas? Hay que sacarlas, hay que votar, hay que tener las ilusiones, los derechos. Entonces yo creo que los derechos humanos son plenos en una democracia. Y ahí podremos tener mejores posibilidades o peores posibilidades. Pero siempre vamos a tener un sistema de derechos humanos. En una autocracia nunca vamos a tener un sistema de derechos humanos. Porque ahí sí, el que concede los derechos es el dictador y no el pueblo. Bueno, espero que también me sigan. ¿Qué dice Ara Pinilla? Y este es el tema que yo les quería representar. Los derechos humanos no son imaginables sin la democracia en su más alto nivel participativo. Y dice después, la democracia, o sea, esta, queda desvirtuada si no parte de los derechos humanos, ante todo el derecho a la libertad. Pero no se olvida, dice, también hoy
más que nunca de su proyección a los derechos de tercera generación. Entonces él dice, la democracia necesita de los derechos humanos, pero los derechos humanos fundan a la democracia. Entonces es una simbiosis. Finalmente yo doy una definición que dice, los derechos humanos son facultades o prerrogativas de quién, de la persona o del grupo social, porque los derechos son individuales o sociales, que, y ahí le agrego lo de Ara Pinilla, enmarcadas dentro del contexto del Estado de Derecho, le doy el marco a los derechos humanos, regulan la dignidad y la existencia de la persona. Por eso digo que soy positivista, porque no dice los derechos humanos son facultades que reconocen la dignidad de la persona, no, regulan normativamente. Bien, ¿y cómo regulan? De manera tal de permitir a sus titulares, cada uno de ustedes, yo y cualquier ciudadano, exigir de la autoridad pública, ¿qué cosa? La satisfacción de sus necesidades básicas allí enunciadas. Van a ver que esto nos va a servir para estudiar todas las definiciones. Porque acá está un marco que de alguna manera las engloba. Derechos humanos son prerrogativas o facultades de la persona o del grupo social, enmarcadas en Estado de Derecho, que regulan la dignidad de la persona humana y su existencia, y además permiten a las personas exigir de la autoridad que esas necesidades básicas se consoliden o se hagan efectivas. Esa es mi definición, pero es tan válida como cualquiera de las otras que yo les di, o la misma que habla así en su texto, que también es valiosa por sí. Lo que sí me interesa que ustedes cuando dan una definición sepan desde dónde me están hablando. ¿Bien? Porque eso es lo que me interesa, que puedan reflexionar. Yo creo en los derechos humanos enunciados de tal manera porque mi calidad de pensamiento apunta hacia, aunque no les puedo pedir en segundo año de derecho que se definan como positivistas o naturalistas, pero sí ya van teniendo alguna idea, porque ustedes han estudiado la teoría general del derecho, han estudiado a Kelsen, han estudiado a los críticos, así que por ahí no han estudiado a Alexis, pero sí han estudiado a otros autores. Entonces están en condiciones de empezar a develar estas cuestiones. Entonces, bueno, acá lo que hago yo después es explicar, es decir, por qué el derecho internacional de los derechos humanos, agregado con jerarquía constitucional, le da una base de sustento muy importante al sistema desde el lugar de la interpretación. Pero ahora vamos a ver, yo acá les marqué la filosofía de los derechos humanos desde un lugar más pragmático, desde un norteamericano, ¿no?, que estudió el tema de los derechos humanos, en la posición liberal o no tan liberal, para que uno vea cuando va a las relaciones internacionales de cada país, cómo se enuncian en grandes líneas los derechos humanos, más allá de las aportaciones filosóficas que yo les acabo de enunciar. Entonces, en realidad, dice esta posición, bien, las visiones del político y las visiones del Estado subyacen en las distintas declaraciones de derechos humanos. O sea, las declaraciones, ya sea la universal, la americana, la europea, la africana, siempre tienen visiones políticas de los que las redactaron. Bien, estas visiones nacen cuando se intenta implementar los tratados o cuando los estados implementan políticas en función de estas reglas internacionales. Hay puntos de vista contemporáneos sobre derechos humanos que vienen de tres filosofías: los conservadores, los liberales o los comunitarios. Esta es otra visión de la aportación filosófica. Acá lo que dice el análisis dominantemente norteamericano, dice, uno puede ser conservador, uno puede ser liberal o comunitario o de una centro izquierda o izquierda. Vamos a ver cómo se desarrolla. El conservadorismo, bien, es una filosofía de derechos desiguales. Raramente es abordada en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que se basa en la idea de igualdad. Claro, las posiciones conservadoras dicen que cada uno se arregle.
Bien, el que tiene más porque se preocupó más, porque tuvo mejor oportunidad, porque fue más vivo, pero no puede ser que el que tiene menos trate de sacarle al que tiene más para igualar la sociedad. Que se ocupe, que haga lo suyo. Esto es clásico de los liberales de derecha del siglo XVII, XVIII. El liberalismo ya plantea una base filosófica para la igualdad de derechos que da importancia al bienestar del individuo, porque esto tiene su impacto en la promoción de los derechos humanos. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Con eso da una expansión que no puede ser compatible con un modelo conservador. Ha tenido impacto justamente en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, tantas desigualdades, tantos desequilibrios, tantas muertes, había que fijar ciertos estándares. Esta filosofía se extiende al derecho de igual beneficio material, cubriendo en esencia los derechos civiles y políticos. Acá lo que está diciendo, todos votan, todos tienen derecho a contratar, todos tienen derecho a una igualdad de trato, todos tienen derecho a una adecuada vida en sociedad. Esto aún cuando hay varias concepciones de liberalismo, hay un liberalismo más estricto, otro que agrega algún punto más social, pero en general el liberalismo lo que hace, a diferencia del conservadurismo, intentar extender esto del igual beneficio material. Acá les quiero explicar, porque uno desde el conservadurismo puede decir yo soy libre. Uno es libre cuando ni el derecho ni la fuerza me pueden combinar a hacer algo que yo no quiero hacer. En las naciones autoritarias, más que todo es la fuerza la que a uno lo combina a hacer lo que no quiere hacer. En las naciones democráticas es el derecho el que me impone las conductas. Pero claro, la libertad, el ámbito donde los derechos son posibles, no es lo mismo que la igualdad, que es una magnitud vectorial. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo decir, señores, yo, Eduardo Jiménez, soy libre. No puedo decir, yo, Eduardo Jiménez, soy igual. ¿Es igual a qué? ¿A quién? ¿En qué? Porque la igualdad es un equilibrio de la libertad. Por ejemplo, deciden los autores clásicos que todos los franceses tienen derecho a dormir en el mejor hotel de París o abajo del puente. Depende del dinero que uno tenga, va a poder vivir en el mejor hotel o abajo del puente. Ahora, el equilibrio de la igualdad nos indica que todos puedan vivir en una casita. Después el que más tiene va a vivir en el mejor hotel. Y el que ni siquiera se preocupa por la casita va a terminar abajo del puente. Bien, esto es un poco la idea general. Esto aun cuando hay diversas acepciones del liberalismo, esto se lo expliqué, y esta filosofía del comunitarismo, que sería la última misión, vuelvo a decir, el que está construyendo que se silencie, porque ya vi cómo ponía el corner, cómo ponía los ladrillos, todo, pero me complica para dar la clase. Entonces, si quieren, hacer una pregunta, pero no para construir, porque es mucho ruido. Bien, entonces, esta filosofía comunitarista pone el énfasis en algún grupo, como una clase o el pueblo. Imaginemos al marxismo. El marxismo imagina una sociedad sin clases. Pero dice, hasta que se dé esa sociedad sin clases, vamos a privilegiar a la clase trabajadora. Y en esa clase trabajadora vamos a decir que a cada quien según su necesidad. Nadie va a poder estar sin su necesidad básica. Nadie va a poder tener más que eso, pero nadie va a poder tener menos. Esta es la filosofía básica del comunismo. Tuvo impacto en el segundo pacto, el derecho internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales, donde se empezó a hablar del derecho a la vivienda, el derecho a la salud, porque en la época de la Constitución nuestra de 1853, el derecho a la salud implicaba que nadie te puede matar, que nadie te puede, en base a una curación, quitar la vida. Pero el derecho a salud como bien social
es el derecho a tener todos los elementos para que tengas una vida digna. O sea, el derecho a la salud, tal como hoy lo vemos, es el derecho a una calidad de vida. Por eso hoy hablamos de la posibilidad de la muerte digna, cuando una persona no quiere más que se sostenga su vida por medios artificiales. Pero sí el derecho a que una persona pueda decir, yo quiero estar en este geriátrico, porque acá me contienen, me dan amor, pueden venir mi familia a verme, y no en este otro que es una cosa terrible, que no responde a parámetros. Entonces, hoy el derecho a la salud está más visto como un bien social. Entonces, esta división aparece al momento de determinar sobre qué grupo se aborda la unidad de análisis y de acción. O sea, un presidente dice, ¿cómo me voy a situar? ¿Como conservador? ¿Como liberal? ¿Como comunitarista? Y en ese contexto elijo el alineamiento que voy a seguir con mi Estado, con mi desarrollo de actividades. Entonces, cuando yo manejo la idea de clase socioeconómica, estoy vinculado al marxismo. Y cuando estoy hablando del pueblo de una nación, estoy hablando de un socialismo no marxista. Por ejemplo, España, Francia y Alemania son socialdemócratas. Y están hablando de un modelo que quita mucho en impuestos, pero da mucho en servicios. El marxismo, que es un modelo que hoy se encuentra agotado desde la caída de la cortina de hierro, era un modelo que inclusive sigue en China comunista y en algún otro lugar, que impone una serie de elementos que te llevan a una regimentación en el cual lo que ellos dicen es que en general la sociedad vive mejor, con poco, pero mejor. En vez, la socialdemocracia, sin abjurar del liberalismo, concede opciones sociales. Esta es así un poquitito la idea. Entonces, ¿qué pasa? Un jefe de Estado tiene que ver dónde estás parado, le van a preguntar al presidente, a Alberto, al de Chile, al de Uruguay. En estas caracterizaciones, los derechos van a surgir como respuesta a situaciones particulares. Vean acá, el tema de los derechos humanos aparece como una cuestión de política de los Estados, como una cuestión más pragmática que filosófica. Entonces, los derechos son una demanda a instituciones específicas para que sean eliminadas ciertas amenazas y privaciones objetables. Por ejemplo, nosotros hablamos de derechos humanos y condenamos a un país que los viola, o no lo condenamos en un alineamiento. De ahí que sea posible hacer un reconocimiento universal de derechos y al mismo tiempo existir desacuerdos en los fundamentos filosóficos de esos derechos. Fíjense, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Pero cuando nos preguntamos, ¿cuándo podemos decir que hay una violación a los derechos humanos? Y un capitalista va a decir, hay violación de derechos humanos cuando no permiten el uso libre de la propiedad, o cuando no puedo hacer mis contratos y pretender que se cumplan, o cuando mi libertad es cercenada, cuando tengo un juicio sin jurado o sin derecho de defensa, ahí se violan las libertades. Pero un comunista va a decir, no, se violan las libertades cuando la población no tiene comida, no tiene salud, no tiene vivienda. A mí, ¿qué me importa mandar a determinado lugar a un tipo que obra mal porque no quiso compartir sus 10 casas con gente que no tiene nada? Entonces, como dice acá, es posible hacer un reconocimiento universal de derechos. Todos firmamos la Declaración Universal, pero existir desacuerdos cuando queremos fundamentar filosóficamente y aplicarlo. Por esta razón, muchos autores destacan más importante hablar de promoción y protección de los derechos antes que debatir sobre cómo ubicarlos dentro de una filosofía que sea más amplia o coherente. Por eso, Bobbio, que dice, ¿qué somos? ¿Y un naturalista y un positivista? Él es positivista. Vamos a cumplir con la Convención Interamericana, vamos a cumplir con la Declaración Universal, dejémonos de matices filosóficos. ¿Cuáles son entonces los 3 puntos de vista en que se conforma la sociedad occidental? 3 perspectivas. Las actitudes de cada uno, digo, de cada estado, de cada bloque, van a seguir siendo las mismas. Liberales y comunitaristas siempre al final se convierten en conservadores en lo que hace a su política exterior. O sea, Argentina va a ser muy liberal, muy comunitarista,
pero cuando no haya trabajo le va a cerrar la frontera a los chilenos y a los paraguayos. O cuando tenemos la frontera con Brasil y la gente se está muriendo y quiere ir a los hospitales argentinos, se lo va a cerrar. Porque primero va a pensar en los argentinos. Yo digo, esa es la filosofía, con pena lo digo, ¿no? La filosofía conservadora que dice, bueno, primero nosotros, después vemos si somos liberales y si somos comunitaristas. Política interna de protección de derechos y exterior de supervivencia del más fuerte. Bien. Liberales entonces y comunitaristas moderan o modifican sus conductas respecto de los derechos, asumiendo la unicidad de la sociedad internacional. Miren qué simple que se puede explicar esto. Nosotros somos liberales porque estamos negociando con el Fondo de la Deuda. Somos comunitaristas porque le pedimos a los chinos comunistas que nos manden las vacunas. O sea, somos pragmáticos. Hay que ver si ese pragmatismo, si fuéramos realmente democráticos, todas estas negociaciones deberían estar sobre el tapete y saber qué es lo que concedemos para que nos den lo que pedimos. Lo que pasa es que en Argentina, lamentablemente, hay mucho secretismo en este y en otros gobiernos y las decisiones se toman sin que la sociedad las respalde con su real conocimiento, ¿no? Porque la prensa conoce algo, entonces la prensa de derecha dice una cosa, la de izquierda dice otra, y la sociedad no está bien informada. Este análisis conduce al juicio crucial entre liberalismo y marxismo restringido, pues ya no hablamos más del marxismo total, salvo que estemos en China, de donde cada uno busca sostener su base de poder. Con la caída del marxismo se acentúa la concentración capitalista hacia sus máximos exponentes. Con esto lo que les quiero decir, yo les quiero presentar esta idea. Hay un trabajo de John Forsyth que se llama Derechos Humanos, que él habla de esta situación, sobre todo en los 80, pero se repite ahora en el sentido de que más allá de las discusiones filosóficas que hagamos sobre los derechos humanos, después tenemos que poner sobre el tapete cómo los pensamos en las relaciones entre los estados y en las relaciones que el Estado tiene hacia adentro. Veamos si no la política migratoria. Yo, ya les dije, asesoré a Alfonsín en la Convención Constituyente, hace muchos años que soy juez de la Nación, así que tengo un pensamiento que es socialdemócrata, está bien que los jueces definan su pensamiento, pero no tengo alineaciones políticas. Yo no estoy pensando ni en uno ni en otro. Les digo sí, que si vamos a hablar de migraciones, la mejor ley migratoria se hizo en tiempo de Cristina Kirchner. Y en tiempo de Macri se dictó un decreto cercenante de los derechos de los extranjeros, que hoy se dejó sin efecto. Pero a la vez se está pensando qué hacemos con los extranjeros que se nos vienen encima. O sea que es muy difícil buscar el medio, el consenso, el punto que haga un Estado grande representando sus intereses y negociando adecuadamente. Vamos a ver estas conclusiones. Es claro que los tratados sobre derechos humanos rechazan a lo que es el conservadorismo, esto del egoísmo total en las relaciones, como ideología oficial para la comunidad internacional. Nadie dice, nosotros queremos que sea la supervivencia del más fuerte. El conservadurismo es en esencia una filosofía de la imperfección, que se mueve sobre la desigualdad de los individuos y sobre la imposibilidad de que las personas y la sociedad cambien para mejor. Somos desiguales, somos egoístas. Adam Smith. Bien, los tratados acentúan cierta versión de igualdad y buscan orientar a la comunidad mundial a un cambio radical hacia mejores condiciones. El movimiento de derechos humanos entonces puede chocar contra la filosofía conservadora de muchos estados. Vean ustedes que muchos estados se reúnen en las cumbres y después fronteras para adentro hacen un desastre. Bien, Argentina con las mejores posiciones en materia de derechos humanos y después tenemos a Guido Infran en Formosa haciendo desastre. Y la comunidad internacional que nos dice acá se violan los derechos, en Argentina y en otros países. Disculpe, profesor, ¿puedo acotar algo o preguntarle? Sí, por favor, dale. En realidad uno ve, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo, lamentablemente, que se pisotean
a diario los derechos humanos. Los jubilados, gente que tiene PAMI, que ha estado internada o está internada y hay abandono de personas. Hablemos de niños, niñas que pasan hambre, pero uno no es que lo ve por la televisión, lo ve en la calle, lo veo a diario. Perdón, ¿quién habla? ¿Romina? Romina Roldán. Está bien. Te doy una devolución. Sí, por Mira, favor. Romina, a mí no me cabe duda de que nosotros estamos en América Latina y somos un país pobre, Sí. con instituciones degradadas y altos índices de corrupción. En ese contexto no podemos pretender gobiernos sensatos, equilibrados. Por eso yo siempre recomiendo leer el trabajo de Nino, Un país al margen de la ley. Eso no quiere decir que nosotros en general podamos llevar adelante una política de derechos humanos. Porque en un desastre, que decimos es terrible, que los viejos no tienen buena cobertura, no hay, pero estamos mejor que países que no tienen camas para los hospitales. O sea, hay una idea de política. Por ejemplo, el año que viene, un trabajo bastante malo del gobierno que nos encerró durante casi un año. Pero bueno, hizo algunos modulares en materia de hospitales para que más gente pueda ser tratada en estas situaciones de emergencia. No es que, yo no estoy de acuerdo con el encierro total, pero por lo menos en ese tiempo se hicieron los hospitales. Podría haber sido peor, un encierro y que se aprovechara como se aprovechó para hacer otras leyes terribles. Entonces, yo no estoy diciendo que la sociedad argentina puede ser perfecta, buena, no. Estoy diciendo que hoy hay más pobreza que antes, hoy hay más marginalidad que antes y más corrupción que antes. Nino decía, para poder mejorar necesitamos primero conductas ejemplares. Tipos que digan, yo tengo una situación de riesgo, pero nunca me voy a dar la vacuna hasta que me toque. Y que eso se sepa, y que la gente diga, yo quisiera ser como ese, que no sea, no como esa chica o ese chico de 18 que se va de novio con no sé quién y le dieron la vacuna. O ese puntero político le dice, yo te voy a dar la vacuna a vos, que tenés 15 años, pero te la doy porque así vas por los barrios y decís viva Perón o viva Alfonsín. Pero cuando nosotros reivindiquemos conductas éticas, vamos a estar mejor posicionados para cambiar. Porque lo que necesita esta sociedad es que algunos referentes empiecen a dar señales de que son éticos, de que son dignos. Yo por eso los formo a ustedes, como creo harán otros profesores, para que por lo menos en su ejercicio profesional se asombren cuando haya abuso. Cuando ustedes vean que la regla es el abuso, que no se aplica la ley, que no se aplican las instituciones, lo primero, que se asombren para que su jefe se ponga mal. O que se asombren para que el que los contrata diga, pero puta madre, mira como por lo que me viene esta chica, este muchacho recién recibido, ¿qué les enseñan en la facultad? Sí, nos enseñan a cumplir con la ley. A mí más de una vez una exalumna mía me ha dicho, tú sabes, Jiménez, que yo estaba trabajando en la municipalidad y estaban por hacer este decreto y yo le dije, así no, porque la Constitución dice, y no me dieron pelota y después lo declararon inconstitucional al decreto. Y yo me acordaba de lo que usted me dijo. Bueno, así se empieza. Porque lo que yo quisiera es que ese chico que dio la idea de cómo se había que hacer las cosas, el día de mañana llegue a un cargo público, en serio. ¿Bien? O que ustedes puedan cambiar la realidad. Yo mi mejor cuota Disculpe, que doctor, disculpe. sí, Más allá de que en algún momento me gustaría ser abogada, yo soy grande, tengo casi 50 años, pero es un sueño que tengo pendiente. Pero como ciudadana, donde veo el maltrato a un anciano, a un niño, ¿qué hago como? A ver, Mirá, cuando seas abogada, la herramienta que te da la profesión. Mientras no seas abogada, tenés un voto cada 2 años. entiendo. Tenés tu trabajo de todos los días para que explicar que una sociedad educada es una sociedad que no va a tener que mendigar una hamburguesa. ¿Te das cuenta? Pero bueno, son otras cuestiones. Yo lo que les quise decir acá es que a nivel internacional los países adhieren a las convenciones, pero son bastante egoístas en el plano de sus acciones internas. Bien, más allá de nuestros conceptos, porque si no, estamos tratando de enseñar un derecho que no existe.
Bien, entonces yo quiero que sepan cómo es la realidad y qué cantidad de buenas herramientas tienen para transformarlo. El movimiento de derechos humanos puede chocar entonces contra la filosofía conservadora de los estados, pero aún así los tratados sobre derechos humanos han sido implementados en forma significativa, salvando estos obstáculos, porque la práctica de los derechos demuestra que algunos valores son compartidos. El hecho que nosotros le hayamos dado jerarquía constitucional a estos instrumentos de derechos humanos quiere decir que esa herramienta ya la usamos para el orden interno. Y después, cuando hoy ya no, porque ya no nos queda tiempo, en la clase que viene, vamos a estudiar los modos de interpretación, que son las llaves para mejorar el sistema jurídico. O sea, cuando ustedes sean funcionarios y tengan que interpretar cómo van a aplicar o no una norma, se van a acordar de cuál es la forma promia. Cuando sean jueces o juezas, van a decir, no, yo voy a declarar la inconstitucionalidad de esto, o no lo voy a aplicar, o voy a aplicar esto otro, porque tengo el sentido de la interpretación adecuada. ¿Bien? Bueno, distintas partes del así llamado tercer mundo practicaron diferentes concepciones en materia de derechos humanos y generaron una especie de melange de liberalismo, comunitarismo y conservadores, pero finalmente podemos decir que la vigencia de los tratados sobre derechos humanos superaron las más importantes diferencias ideológicas. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño es la más firmada del mundo. No sé si es la más cumplida, pero es la más firmada. Bien. Bueno, no empiezo con la interpretación porque eso hay que empezarlo la semana que viene. De todas maneras, quizá ustedes tengan alguna pregunta, con todo gusto estoy acá para responderlos. Yo después les voy a subir estas cositas para que ustedes tengan a mano. El trabajo de sistemas jurídicos y derechos humanos, ahí van a encontrar las definiciones. Bien que ya lo tienen. Yo ahora les voy a dar este trabajo que representa las ideas de John Forsyth, de liberalismo, comunitarismo y conservadurismo, para que ustedes trabajen la otra mano de lo que es el fundamento filosófico de los derechos humanos, que lo van a encontrar cuando yo les pongo a qué cosas llamamos derechos humanos y que les hablo de Kant y les hablo finalmente, llego hasta Leipzig. Bien, con eso creo que esta primera parte de interpretación la vamos a poner más o menos acomodada. Bueno, estoy a disposición, chicos. Sí, chicos. Profe, disculpe, Sí. habla Cristian. Ahí le acabo de mandar de nuevo el trabajo al mail. ¿Sabe Bueno, si le llegó? y ahora en este momento estoy hablando con vos. Pero, Ahí le puse el nombre y todo igual, así que perfecto, entonces no te preocupes. dale, genial. Gracias. Listo. ¿Alguno que tenga alguna duda de lo que estamos hablando ahora? Cuando hagamos los prácticos, lean las lecturas, en el desarrollo fundan las lecturas. ¿A qué apunto yo? A que lleguen al examen con lecturas en la cabeza. Porque si no llegan el último día y estudian de Google, y así no sirve. Entonces con los prácticos yo los empujo y les doy alguna devolución para que sepan cómo estudiar. Profe, una consulta. Sí, ¿Cuántos prácticos va a haber? seguro 2. Si nos da ¿Dos? tiempo, serán 3. Porque el primero fue de usted y el segundo fue el de Palacios. Bueno, Palacio le dio un práctico, está bien. Yo entiendo que él me va a dar su resultado o cómo lo vio, y yo les voy a dar uno más y va a ser el tercero. Está. ¿Y hasta qué unidad entra al parcial? Siempre creo que es hasta la mitad del programa, unidad 6, creo, ahora no tengo el programa a mano. Pero la última bolilla creo que es el derecho a la vida, dignidad, etc. Lo que está con el doctor Cerillo. Ya, si vos encontrás en el, ¿cómo se llama? En el aula virtual, hay un cronograma de cursada. Sí. El cronograma de cursada dice las bolillas asignadas a cada docente para cada parte. Tengo que ver las bolillas mías, las de Soraya, las de Palacio y las de Cerillo, sumalas, eso es el primer parcial. Sí, Porque últimamente estamos teniendo clase con usted y con Palacio.
Bueno, Char tuvo un problemita que le fallecieron 2 familiares por COVID. Entonces estaba un poco complicada, pero ya la semana que viene van a tener clase. Pues para Cerillo creo que había optado por mandarles videos, ¿puede ser? Sí, creo que había 2 clases, 2 videos, por lo que pude ver. Creo que decidió que en vez de de darles la clase así por el Zoom, les va a mandar videos con las bolillas. Que era creo que en el módulo 4 o algo así, unidad 4. Y bueno, fíjate, hacelo más simple. Vas a la aula virtual, buscas el cronograma de cursada. Ahí vas a encontrar qué bolillas da uno para la primera parte y qué bolillas da uno para la segunda parte. Si Está sumás listo. las bolillas que dan cada uno para la primera parte, encontrás los bolillas que van a ocupar el primer parcial. Está perfecto. Bien. Listo, gracias, profe. Sí, ¿qué más? Te estaba por decir que vemos hasta la unidad 6, acá alguien me puso. A ver, le estaba por decir que vemos hasta la unidad 6 en el primer parcial. Bueno, es como yo les decía, hasta las 6. Pues, es justo hasta la mitad. Igual, ustedes yo les voy a seguir dando los puntos que me faltan, pero si en algún momento se ponen de acuerdo en un tema difícil que quieran que yo les explique, me avisan y en una de las clases asignadas trabajamos con el tema. ¿Vamos? Gracias, profe. Bien. Y después ustedes lo que pueden hacer es mandar algún mail o me dicen si prefieren que se les dé clases virtuales en la computadora, yo se lo comento, capaz que él ahí decide que es mejor dar las clases así en forma, no es presencial, pero aparte les digo, el problema se va a incrementar, vamos a estar peor que ahora. Así que yo les digo la verdad, estoy esperando la vacuna, tengo diabetes y problemas alérgicos, o sea, respiratorios, o sea que me estoy guardando hace casi un año. Algún día me llegará el turno, pero mientras tanto no creo que vaya a tomar exámenes a la facultad. Salvo que ustedes quieran que vayan, así después les toma otro porque yo me muero. Pero si no es así, yo creo que la cosa se va a profundizar y vamos a tener que seguir en este sistema. Entonces aprovechenlo para estudiar más, porque si no es una pérdida de oportunidades. Y vean que son muy privilegiados que pueden acceder por esta vía. Hay un montón de gente que no puede estudiar, que tiene en su casa un teléfono para toda la familia. Que es tremendo, ¿no? Por las desigualdades que tenemos. Entonces aprovechen este beneficio que están teniendo y fórmense bien para tener devolución para aquellos que no tuvieron menos. Y después, por supuesto, para ser ustedes ricos y ricas, que compren un auto bárbaro y cuando termine la pandemia se vayan todos los años a Europa. Pero también para pensar que esta sociedad necesita que todos nos acomodemos entre sí. En este momento el rol de ustedes es estudiar mucho para ser mejores, para tener herramientas, y el rol nuestro es tratar de explicarles lo mejor posible. Así que yo estoy a disposición y también me pueden mandar un mail por el aula virtual o por la página, el mail mío ya lo tienen, y me preguntan, me quieran preguntar. Todo está en la casa. Después, como va libre esas cosas, no arreglo todo. Bueno, chicos, ¿qué más? Nada. Bueno, perfecto, me voy a comer entonces. Queridos alumnos, nos vemos el miércoles que si no, por ahí podemos aprovechar alguno de los días de José Luis, si él no va a usar la clase, les puedo dar yo alguna clase en esos días y completamos algún tema que ustedes tengan dudas. Pues por ahí, el miércoles que viene, si José no da los días viernes, lo que hacemos es me dicen, nos gustaría trabajar esta cuestión y el viernes la trabajamos. ¿Eh? Perfecto, Bueno, gracias, profe. Buenas noches. Adiós.